Hola jóvenes, muy buenas a todos. Les habla su profesor de matemáticas para el módulo 8 por parte del Centro Meneses. La clase pasada vimos lo que era la hidrodinámica, que es una ciencia que estudia el movimiento del agua y otros líquidos, en donde veíamos, por ejemplo, velocidad, presión hidrostática y el gasto, que vamos a ver esta clase. Para estudiar la hidrodinámica vimos lo que eran polinomios, cómo simplificarlos, y empezamos a graficar algunas funciones lineales y compararlas en un plano cartesiano. Vimos cómo obtener la pendiente de una función lineal, todo eso lo pueden revisar en el video. Hicimos algunos ejercicios y luego vimos lo que era la energía cinética, conocida como la energía del movimiento, que resulta de la velocidad de un cuerpo con cierta masa. Entonces, si ustedes se acuerdan, habíamos visto la energía potencial, y en cuanto un objeto deja de estar en reposo, arranca con su energía cinética. Y hay un equilibrio entre energía cinética y potencial. Eh, y bueno, estábamos viendo hidrodinámica, entonces, ¿qué tiene que ver los objetos en reposo y tal? Pues lo vamos a ver en esta clase, donde vamos a ver la segunda parte de hidrodinámica. Y con esto concluimos la unidad sobre fluidos, donde vimos fluidos, hidroestática e hidrodinámica. Y sin más, por el momento, me voy a arrancar con la clase. Así que denme un segundito. ¿Ok? Muy bien. Pues el tema de hoy es la segunda parte de hidrodinámica. Entonces, vamos a empezar viendo cómo se convierte la energía mecánica en eléctrica de manera conceptual, y vamos a ver las ecuaciones de Bernoulli y de Torricelli, que nos ayudan a comprender el comportamiento de los fluidos en movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hemos estado viendo esta imagen a lo largo del curso de una central hidroeléctrica. ¿Qué quiere decir que sea hidroeléctrica? Quiere decir que genera electricidad a partir del agua, pero no nada más del agua, sino del movimiento del agua. Entonces, en una clase anterior vimos que esta columna de aquí, al tener cierta altura, y el agua al tener cierta densidad, nos genera una presión hidrostática. La presión hidrostática pues está yendo por esta tubería, y el fluido va a llevar una velocidad en esta zona y va a llevar otra velocidad en esta zona. Entonces le voy a llamar velocidad 1, velocidad 2. Y si se fijan, también aquí va cambiando y aumentando la altura. Aquí hay una altura también 2. Y bueno, por aquí ya sale el agua por estas turbinas o por estos generadores. Y es la velocidad lo que me da la energía eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, la producción de energía eléctrica, en las centrales se utilizan generadores que funcionan bajo el principio de inducción electromagnética. El principio de funcionamiento de estas se basa en la inducción electromagnética, y eso lo vamos a estudiar en el segundo tiempo, en la segunda unidad de nuestro curso, que es electricidad. Un generador consta de un eje que gira dentro del cuerpo de un aparato para producir electricidad. Y aunque el principio es el mismo, para hacer la manera en que se hace girar el eje, cambian los distintos tipos de centrales eléctricas. Entonces, por ejemplo, bueno, estos son los generadores. Entonces es una turbinita que se hace girar, y esto por fricción o por inducción electromagnética va a ir generando electricidad. Las más antiguas, pues son las termoeléctricas. No las más antiguas, sino las que ya van a dejar de funcionar, porque queman gasolina, y quemando gasolina hacen girar estos generadores y producen electricidad. Pero también existen otras opciones, como es la energía eólica. Entonces aquí es muy evidente
que el viento va a hacer girar las aspas de las turbinas eólicas y eso va a generar electricidad. Y es el caso de las hidroeléctricas, que una hidroeléctrica tiene un vaso, así se le llama a lo que contiene una presa, es una presa y esto es el vaso de agua de la presa. Se deja caer por ductos, se acelera el fluido y ese fluido al girar genera electricidad. Digo, al hacer girar los generadores, generan electricidad. Entonces, las propiedades de los fluidos pues cambian cuando estos se mueven. Por eso partimos el curso, el tema en dos, hidroestática e hidrodinámica. Y son estudiadas por una rama, que es la que estamos viendo, que se llama la hidrodinámica. Y el estudio de la hidrodinámica pues resulta básico en el diseño de las instalaciones de una central hidroeléctrica como esta de acá. Se requiere conocer las características de los fluidos que se mueven a través de las tuberías. Entonces, básicamente por eso estudiamos la hidrodinámica y por eso nos sirve la conservación de la energía, la conversión entre que el agua está en reposo y que se empieza a mover. Entonces, si hacemos una comparación con energía potencial y cinética, el agua que está en la parte de arriba de la presa está ejerciendo su energía potencial y en cuanto empieza a bajar por las tuberías, empieza a convertirse en energía cinética. Es una conversión extraña, ¿no? Porque en realidad se maneja de otra manera hablando de fluidos. Vamos a hablar del gasto. Ya lo habíamos visto al principio del curso, les dije que lo anotaran por ahí. El gasto es una de las primeras propiedades que vamos a estudiar. El gasto, flujo másico o simplemente el flujo nos permite determinar el volumen de materia que se desplaza a través de una tubería y se expresa como Q, que es igual a por B, en donde la Q es el gasto o el flujo, A es el área transversal de la tubería y V es la velocidad o la rapidez del fluido. Eh, entonces, todo esto es para fluidos incomprensibles, ¿no? Porque si los pudiéramos comprimir, quizá pasaran otro tipo de fenómenos, pero en este caso no, pues no aplica, ¿no? O sea, esto quiere decir que en cuanto una parte del fluido se empieza a mover, todo el resto del fluido tiene que fluir junto y va a seguir fluyendo y fluyendo y fluyendo. ¿Cómo podemos entenderlo? O sea, es continuo, o sea, tiene que ser un flujo continuo, es decir, que no se interrumpe. Entonces podemos pensar que tenemos un montón de rocas que son sólidas y podemos empezar a moverlas o podemos empezar a tirar por una rampa y pues va una y luego va la otra y luego va la otra y son varias rocas. Pero hablando de un fluido, no podemos partir un fluido en partes. O tú puedes llenar un vaso de agua con partecitas de agua o con pedazos de agua. Pues no, es un flujo continuo y el cuerpo del fluido pues aumenta hasta que se interrumpe justamente el flujo, ¿no? Pero bueno, al tratarse de fluidos incomprensibles, en dos partes de una tubería el flujo debe de ser igual, por lo que se puede escribir que el gasto 1 es igual que el gasto 2, porque es continuo y no es comprensible. La velocidad va a ser la misma, o el gasto que estamos viendo precisamente. Si el área transversal de una tubería cambia y es un fluido incomprensible, se puede escribir la ecuación de la siguiente forma: si ya sabíamos que el gasto másico era el área por la velocidad del fluido, entonces si el gasto 1 es igual al gasto 2, pues el área 1 por su velocidad 1 será igual al área 2 por la velocidad 2. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo, pero una manera en que podemos acercarnos a pensar o a comprender este fenómeno es cuando ponemos el pulgar sobre la manguera, que dicen que sale con más presión, pero ya revisamos nosotros lo que es la presión hidrostática. La presión es cuánta fuerza le está ejerciendo la masa o el volumen que está sobre algo, ¿no? En este caso, lo que aumenta no es la presión, es el gasto o es el flujo o hasta la velocidad, pueden decirle. Porque la presión, pues la presión en realidad no tiene presión, está libre. No estamos presionando el fluido, justamente queda liberado, ¿no? Pero ¿qué pasa si ustedes presionan con el pulgar la entrada de la manguera? Bueno, más bien la salida de la manguera. Lo que está ocurriendo es que están reduciendo el área. Entonces, voy a hacer un pequeño dibujito aquí. Pongamos que este círculo de aquí es
la boca de la manguera. Entonces, por ahí fluye cierta cantidad de agua, ¿no? Todo el tiempo estás fluyendo una cantidad de agua que es equivalente a toda el área, a toda esta área que tiene la entrada de la manguera. Por aquí sale el agua. Y el agua, pues, viene de tu tinaco, o de la cisterna, o de donde quieras. Entonces, el agua sale y sale y sale normalmente. Pero entonces a mí se me ocurre poner mi pulgar y le tapo como por aquí, ¿no? Todo esto está siendo tapado por mi pulgar, ¿ok? El agua va a seguir cayendo del tinaco. Si yo le tapo, pues el tinaco me va a seguir empujando. El agua tiene que salir. Nada más que ahora tiene un menor espacio por el que va a salir. Así que sale con mucho más velocidad, porque es la misma cantidad de agua, pero tiene menos espacio para salir. ¿Ok? Quito la pluma. Esto es lo que les quiero explicar. Entonces, supongamos, o sea, aquí tengo una tubería. Yo tengo una tubería por la que viene fluyendo cierta cantidad de agua. Y de repente, oh sorpresa, la tubería se hace angostita, pero sigue viniendo la misma cantidad de agua. Entonces yo tengo la primicia de que mi gasto 1, gasto es Q1, tiene que ser igual al gasto 2. ¿De qué me sirve saber los gastos? Bueno, pues yo puedo saber, o yo puedo querer saber qué velocidad, con qué velocidad va a salir el agua de este lado de la tubería. Viene por un tubote, eso es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, en sus casas, pues viene un tubo por la calle que les va a suministrar el agua a sus casas. Para sacar de ese tubo grandote a sus casas, sale un tubo más pequeño. Y ese tubo pasa por no me acuerdo cómo se llama este aparato, pero es en donde les checan el consumo de agua, pero es una tubería mucho más angosta que la que trae el servicio para todas las otras casas que estén en la calle. Entonces, ahí se reduce la velocidad, digo, se reduce el área y por tanto va a subir la velocidad. Pero entonces, yo voy a suponer que esta parte de acá, tiene un área de 0.25 metros cuadrados. ¿Ok? Esa va a ser mi área 1. Eso es igual a esto. Ahora, la velocidad 1, esto es un ejemplo, y se escribe 0.25 metros cuadrados. Y la velocidad 1, pues será de 10 metros. Es una velocidad brutal, pero bueno. 10 metros sobre segundo. Entonces, el gasto de mi primera parte de la tubería va a ser el área por la velocidad, que será 0.25 metros cuadrados por 10 metros sobre segundo. El gasto me queda como 2.5, y ojo aquí, 2.5, y las unidades, estoy multiplicando metros cuadrados por metros, me quedan metros cúbicos sobre segundo. Ahora, fíjense en esta locura. 2.5 metros cúbicos sobre segundo. Nosotros sabíamos que en cada metro cúbico tiene 1000 litros. Lo que quiere decir que si yo quiero expresar mi gasto
en litros, porque también nos pueden preguntar en litros, los metros cúbicos los voy a multiplicar por 1000. Entonces nos queda que tenemos un gasto de 2500 litros, 2500 litros cada segundo. O sea, eso puede ser la bajada de una presa gigantesquísima. Quién sabe si sea real o no, pero es un ejemplo. 2500 litros sobre segundo, o sea, una verdadera locura. Ahora, a mí me preguntan, ¿a qué velocidad va a salir por acá, por el lado angosto? Yo ya sé que el gasto 2, este fue el gasto 1, gasto 1, gasto 1, gasto 1. Si el gasto 1 es igual al gasto 2, este tiene que ser, pues, 2500 litros. ¿Estamos de acuerdo? 2500 litros sobre segundo, que es, lo voy a dejar aquí también, 2.5 metros cúbicos sobre segundo. ¿Sale? Entonces, yo quiero saber la velocidad. Y me están diciendo que esta área de aquí, el área es de... ¿Cuántas partes se ve aquí? Es como de una tercera parte. ¿Están de acuerdo? El área 2 es igual a un tercio del área 1. Entonces, si el área 1 era 0.25 metros cuadrados, el área 2, que también les pueden decir cuánto mide un círculo, cuánto mide el radio del círculo, y ustedes sacan el área con eso, ¿no? Pero yo estoy haciendo un ejemplo aquí. El área 2 es un tercio de 0.25. Ya voy a agarrar mi calculadora, discúlpenme. Es 0.0. El área es 0.083 centímetros cúbicos. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, 0.083 centímetros cúbicos. Yo quiero saber mi velocidad 2. Pues si yo sé que gasto es igual a el área por la velocidad, yo hago un despeje y me quedará que la velocidad, porque el área está multiplicando, pasa dividiendo la Q entre el A. Me queda el gasto entre el área. En este caso, la velocidad 2 será 2.5 metros cúbicos entre 0.083. Ahora aquí lo va a hacer como la exploradora y les voy a preguntar antes de responderles. Pero, ¿ustedes qué creen que pase con la velocidad de, de este segundo tramo? ¿Va a ser mayor o menor? Ya se los expliqué en la diapositiva pasada. Pero la velocidad va a ser mayor o menor. Entonces yo hago 2.5 entre 0.083. Fíjense esto. Nos da que la velocidad es de 30.12 metros cúbicos sobre segundo. Si lo queremos en litros, pues esto me va a dar 30,000 litros sobre segundo.
Entonces, dense la idea. Esto es un ejemplo. No conozco realmente un gasto de una presa o de una hidroeléctrica, pero fíjense cómo reduciendo el área transversal de una tubería, o sea, siendo angosto el tubito, nos aumentamos la velocidad, lo que resulta pues muy, muy conveniente para las termoeléctricas, digo, para las hidroeléctricas, que lo que quieren es pues justamente generar a través de la rapidez del agua. Entonces, al modificar el área transversal de una tubería, se modifica también la rapidez del fluido. Un fluido se moverá con mayor rapidez, anoten eso así, tal cual se los estoy dictando, un fluido se moverá con mayor rapidez si pasa a una tubería cuya área transversal sea menor y se moverá más lentamente si lo hace a una con área mayor. ¿Sale? Eso es lo que pasa en la manguera. Le tapamos y sale con una velocidad mayor porque tiene un área menor. Si la destapamos, sale con una velocidad menor porque tiene un área mayor. ¿Sale? Muy bien. Ahora, les voy a hablar de este sujeto que trae peluca porque era la moda del momento. Se llama Daniel Bernoulli. Él era un físico y matemático holandés que nació en el año 1700 en Basilea, Suiza. Viene de una familia de científicos que hicieron muchas aportaciones a las matemáticas. Su padre le enseñó matemáticas, digo, a él no, su padre enseñaba matemáticas en una universidad en Groningen, en los Países Bajos, y presentó en San Petersburgo, en Rusia, su trabajo más importante, que se llamaba hidrodinámica, que después se le conocería como el principio de Bernoulli, que vamos a ver más adelante. ¿Por qué les estoy platicando esto? Porque los Países Bajos, bueno, la foto de arriba es Basilea, en Suiza. Están junto a un río y las ciudades que están junto a los ríos suelen sacar canales con múltiples propósitos, ¿no? Pero en el caso de los Países Bajos, si ustedes buscan imágenes de las ciudades de los Países Bajos, eso es Groningen, pero por ejemplo está Ámsterdam o está Utrecht, son ciudades que funcionan a base de canales. Los Países Bajos se llaman así porque están por debajo del nivel del mar, entonces cuando sube la marea, pues esto puede causar inundaciones en las ciudades y por eso ellos tienen canales para que el agua se mueva por otros lados y no se lleve sus casas y que no tengan problemas de ese tipo. Entonces, la familia Bernoulli se dedicó a estudiar cómo se movía el agua por los canales. Y bueno, de ahí, pues Daniel Bernoulli pudo sacar sus ecuaciones de la conservación de la energía para el agua y tal, ¿no? Porque había canales principales, canales secundarios, y el grosor o el ancho de los canales variaba, y cómo se movía el agua y cómo afectaba a las casas, pues también variaba, ¿no? En fin, un poco de historia. La ecuación de Bernoulli nos relaciona las variables más importantes de un fluido en movimiento, ¿no? Es esa que tienen ahí. Eh, Quiere decir que la presión más la densidad de un fluido por su velocidad al cuadrado entre 2, más la densidad por la gravedad, por la altura a la que se encuentra el fluido, es constante, ¿no? Ahí tenemos, o sea, eso es la ecuación de Bernoulli. Entonces, realmente, aquí en donde dice constante, estábamos hablando de la conservación de la energía, va otro pedazo igual que pero sería la segunda parte. Así como el gasto 1 es igual al gasto 2, bueno, pues la energía de un fluido en una parte, en un segmento, es igual a en otra parte, ¿no? Bueno, P es la presión del fluido. Ahora aquí la presión dependerá de la altura y del agua que tenga encima, pero si está, por ejemplo, en la parte de arriba de una presa o de un tinaco, pues la presión será la presión atmosférica, que casi siempre tomamos con un valor de 1. D, pues es la densidad, la rapidez es V, la gravedad ya la conocen, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y la altura es H. Es muy importante cuidar las unidades. Si algo no está en estas unidades, ustedes busquen convertirlo, ¿no? Porque nos puede quedar la densidad en kilogramo por litro
o la presión en kilogramo newton por centímetro cuadrado, o la rapidez en, no sé, puede haber cosas locas. Pero ustedes tienen que poder convertir las unidades para poder trabajarlas. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí que estas partecitas, estas expresiones que tenemos acá, las voy a encerrar en un círculo. Esto se parece mucho a lo que era la energía cinética y esto a lo que era la energía potencial, que era la masa por la gravedad por la altura. Y acá es pues su velocidad al cuadrado entre 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un fluido, la energía de un fluido será igual a su presión más la energía cinética, o sea, lo que está moviéndola en ese momento, más la altura que todavía tiene por recorrer. ¿No? Y eso tiene que ser constante. Siempre va a ser la misma energía. ¿De acuerdo? Ahora, este, la ecuación de Bernoulli nos permite modelar el comportamiento de un fluido en movimiento, pero se tiene que respetar estas condiciones. Anótenle por ahí. El flujo es estacionario. Quiere decir que no vamos a cambiar la velocidad. O sea, si a mí me ponen un sistema de tuberías, me van a decir, por aquí corren 4 litros por segundo. Siempre, siempre corren 4 litros por segundo. El fluido no es viscoso, como el aceite. Casi siempre vamos a trabajar con agua. El fluido está bajo la acción del campo gravitatorio únicamente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que no están actuando otros movimientos, o sea, no vamos a estar analizando algo que esté acelerado por una bomba, que sí podríamos, de hecho, porque eso es un gasto constante, ¿no? Nada más está siendo empujado. Pero solo piensen en esas condiciones. Siempre vamos a analizar agua que está corriendo a la misma velocidad. Agua que corre a la misma velocidad. Y aquí está lo que yo les estaba explicando, ¿no? Por ejemplo, en un sistema de tuberías, como el de una casa, en el que este, llega una tubería de la calle con toda el agua para todas las casas y entonces para salirse para su casa se reduce la tubería y ya de aquí entra a un medidor. Aquí llegan los del agua y checan un numerito, le voy a poner 7 porque es un número de la suerte. Y de aquí entra el agua a sus casas y ya la usan ustedes. Pero fíjense que se reduce el diámetro de la tubería en muchos puntos. Entonces yo puedo comparar, por ejemplo, este punto A con este punto B, con este punto C, ¿sale? Y para comparar, solo puedo comparar dos puntos al mismo tiempo, ¿sale? Entonces, este punto A tiene una presión 1, tiene una velocidad 1 y tiene una altura 1. Esta altura, en este caso, se toma a la mitad de la tubería y como este es mi punto de referencia, esto es 0, ¿de acuerdo? La altura en este caso es 0. Si lo quisiera comparar con el punto 2, la altura, digo con el punto B, la altura sigue siendo la misma, pero para el punto C ya hay una diferencia de altura, ¿lo ven? Pero entonces, si yo quisiera comparar el punto A con el punto B, o el 1 con el 2, tengo una presión 1 con una velocidad 1 y una altura 1, que se está comparando con la presión 2, su velocidad 2 y una altura 2. ¿Ya vieron? Ahora, ok, ya, es que creí que me faltaba un cuadrado en la fórmula, pero sí, sí lo tengo contemplado. Muy bien. Eh, todas estas variables pues se agrupan dentro de la ecuación de Bernoulli y este establece la energía que posee el fluido en movimiento, sin fricción ni viscosidad, por eso es importante lo de que no es viscoso, y permanece constante a lo largo de su recorrido. ¿Sale? Entonces, eh, bueno, aquí voy a regresarme tantito para que vean esta parte que me interesa. Entonces, wow. Entonces, bueno, ya sabemos que la P es la presión. Ahora, dV al cuadrado entre 2 es un término que se asemeja a la energía cinética del fluido
pero entre el volumen. Entonces se puede interpretar como la energía cinética que tiene 1 metro cúbico de fluido. Esa es la energía cinética. Todo esto es para 1 metro cúbico, ¿de acuerdo? Por otra parte, D por G por H es similar a la energía potencial. Entonces yo les decía, no es energía potencial, es la energía que lleva un fluido en movimiento. Pero es entre es la energía potencial, pero es entre el volumen, por lo que podemos interpretarlo como la energía potencial que tiene 1 metro cúbico. ¿Sale? Ok. Ahora, me está faltando algo. A ver, denme un segundo porque se me movió, se me movió. Ah, no, no se movió nada. Ah, denme un segundo. A ver, creo que ya se ve. Bueno, ahí está. Bueno, eso fue la ecuación de Bernoulli. Ahora vamos a deducir la ecuación de Torricelli. ¿Sale? Entonces, a partir de la ecuación de Bernoulli, se pueden estudiar muchas de las propiedades de un fluido en movimiento. Por ejemplo, una tubería en la que la altura siempre sea la misma y la densidad obviamente también, un cambio en la presión del fluido se va a ver reflejada en un cambio de rapidez del flujo. Entonces vamos a ver aquí la razón, ¿no? Si comparamos la presión y rapidez de flujo en dos instantes diferentes de una tubería, que vamos a llamar P1 y B1 en el primer instante y P2 y B2 en el segundo, de acuerdo con la ecuación de Bernoulli, lo vamos a tener como viene aquí. O sea, este es mi primer instante de tubería y este es el segundo. Es lo que les estaba explicando antes. ¿Sale? Entonces, tenemos la presión 1 con su velocidad 1, la altura 1. Y la presión 2 con su velocidad 2 y la altura 2. Entonces, la altura, yo les decía que la referencia es el centro de la tubería. Pues la altura en este pedazo es exactamente igual. Entonces, cancelamos las alturas, porque no tiene caso que comparemos dos alturas iguales. Entonces, si se fijan, ya dedujimos si trabajamos la ecuación, me queda nada más P1 por su energía cinética más, digo, que es igual a P2 por su energía cinética. ¿Qué es lo que va a cambiar en este caso? La presión, ¿no? Si está más reducida el diámetro de una tubería, ahí sí tiene presión, ¿no? Entonces, para conservar esa igualdad, es claro que si P2 es más pequeño que P1, será necesario que la velocidad 2 sea mayor que la velocidad 1. También ya vimos que en una sección más angosta, pues la velocidad va a ser mayor. Así que, bueno, a ver, es que se movió mi presentación y no encuentro las diapositivas. Pues la ecuación de Bernoulli también nos permite calcular la rapidez de salida del agua por la compuerta de una presa, ¿no? De ahí, para eso nos sirve la ecuación de Torricelli, que es esto es lo que quería ver. Este título de acá debía venir acá, ¿no? Este dibujito que les quiero enseñar es lo que trabajamos con la ecuación de Torricelli. Entonces, es el mismo procedimiento que vamos a seguir para el cálculo de cualquier cosa, ¿no? Pero nos sirve para calcular, o sea, esto es una presa, es un dibujo muy esquemático, muy sencillo de una presa. Esto es agua y va a salir por un tubo o por una toma que está abajo de la presa, ¿sale? Entonces, la ecuación de Torricelli es un caso particular de Bernoulli que nos sirve para saber esta velocidad con la que sale el agua. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de una presa, la superficie del agua almacenada es mucho mayor que el tamaño de la compuerta.
o del tubo. Fíjense, o sea, es una presa gigantesca, vas a ir por un tubito. Entonces, la comparación de velocidades, o sea, en la manera en que esto se va a mover en comparación con esto, es tan grande que casi podemos suponer que acá arriba, la velocidad en la superficie de la presa es igual a cero. ¿Sale? La velocidad 1, porque acuérdense que comparamos dos partes de movimiento de fluidos. Entonces, la velocidad ahí va a ser cero. Se imagina nula. Y la presión en la superficie, tanto aquí, la presión como acá, pues es la presión atmosférica, porque no la está, o sea, la presión aquí adentro del tubo, sí tiene presión. En este punto también hay presión, pero aquí en la superficie tenemos la presión atmosférica. Ya habíamos visto cuánto valía, pero también se considera como si fuera uno. ¿Sale? Entonces, si yo sustituyo esos datos en la ecuación de Bernoulli, tengo que la presión atmosférica más la densidad del agua por la gravedad, por la altura 1, que aquí sí tenemos altura, será esta, es igual a la presión atmosférica de este lado, más su energía cinética, porque aquí está en movimiento. O sea, dense ustedes cuenta que aquí arriba estamos hablando de energía potencial. Energía potencial está acá y la energía cinética está acá. Bueno, más su energía cinética, más su energía potencial, porque esto tendrá otra altura, ¿sale? Pero, bueno, H es la altura del nivel en el que se encuentra el agua de la presa, H2 la altura de la compuerta, y a estas, desde cierta referencia, se puede decir que es el fondo de la presa, pero podemos simplificar esta ecuación. Ahorita van a ver. Entonces, simplificando, porque también dense cuenta de otra cosa. Aquí la presión atmosférica es la misma que la de acá, entonces no las voy a comparar. La densidad y la gravedad también. Acá también tengo densidad. Ah, no, esta sí va. No, sí, la densidad es 1 y de hecho no la vamos a tomar en cuenta, está de los dos lados. Entonces, si la simplificamos, nada más me queda, bueno, aquí la tiene también, la gravedad, pero, que la canción, la chance de trabajar hoy bien. Bueno, bueno, a ver. Entonces, si simplificamos, me queda de un lado que la gravedad por la altura es igual a la velocidad al cuadrado sobre 2 más la gravedad por la altura 2. ¿Sale? Entonces, si yo sigo simplificando, o sea, porque acuérdense que yo lo que quiero es encontrar la velocidad a la que sale el agua de acá. Entonces, esta velocidad al cuadrado la quiero dejar solita. Si la despejo, paso primero el 2 multiplicando a la gravedad. Y este producto se pasa todo restando y me queda 2 veces la gravedad por la altura 1 menos la altura 2, pero en este caso pues no tengo altura 2, entonces me queda nada más que la velocidad al cuadrado, o sea, porque la altura es esta de acá, esta es la altura a la que sale, y pues esta altura es nada más esa. Entonces mi ecuación de Torricelli es la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Sencillísimo. Esa es la fórmula que tienen que sacar. Esta es la de Torricelli. Se puede aplicar siempre que se quiera calcular la rapidez de salida de un fluido en un recipiente, no solo es para presas. O sea, puede ser para un tinaco o puede ser para una botella, le pican así con un alfiler, por ahí va a salir agua. También, ¿qué más puede ser? No sé, no se me ocurren tantos ejemplos ahorita. Pero para eso sirve. Torricelli
y Bernoulli. ¿De acuerdo? Bernoulli es para comparar dos partes de una tubería y Torricelli es para saber la velocidad en la salida, en la velocidad por un orificio de un recipiente muy grande. ¿Sale? Ok. Sabiendo lo que ya les expliqué, explíquenme, esto es ejercicio para ustedes, ¿cómo es la rapidez del flujo de agua en el punto 2 comparada con el punto 1? ¿Y cómo va a ser la rapidez en el punto 3 comparada con el punto 1? Este ejercicio está muy sencillo. Y ahora, el que sigue es un ejercicio que les iba a dejar, pero dije, no, no te manches. No, pues hazlo tú y ya lo entenderán. Como va a ser el último tema de la unidad, en realidad creo que a ustedes les preguntan cuestiones conceptuales. Entonces, si saben para qué se usan las ecuaciones y cómo se usan, están cubiertos. No deben preguntarles cosas tan complejas. Pero bueno, pues vamos a ver. Entonces tengo yo este ejemplo de acá, que no les puedo poner tampoco, válgame el cielo. Ok, este es el ejemplo. Entonces, creo que sí, es que creo que ustedes no ven un pedacito de la pantalla porque está mi cara ahí. No sé si la apago. Bueno, entonces, los depósitos de agua A y B están conectados por una tubería de sección variable. El nivel de agua en el depósito A es de 2 metros y el desnivel entre ambos depósitos es de 3 metros. El radio en el tramo de tubería 1 es de 30 centímetros. Se reduce a la mitad en el punto 2 y a un tercio en el punto 3. Supongamos aquí que la gravedad es 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, típicamente la gravedad es 9.8 metros. Aquí vamos a manejar 10 para que sea más fácil. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Tenemos un tanque de agua. Nos van a hacer varias preguntas sobre este sistema hidráulico, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un tanque de agua en el que salen distintas tuberías y se va a llenar este otro tanque de agua para acá. Así de hecho se suministra agua a muchísimas partes de la ciudad que viene desde afuera, ¿no? Ahora, fíjense, aquí tenemos dos tramos de tubería que tienen diámetros diferentes. Entonces, obviamente la velocidad va a ser diferente. También tenemos diferencias de altura, ¿no? Y además tenemos la altura a la que está el agua actualmente. ¿Ok? Entonces, otro dato que quiero que tengamos presente es que el diámetro de aquí, diámetro muchas veces lo expresamos así, el diámetro es de 30 centímetros, pero yo lo voy a poner como 0.3 metros, ¿ok? Entonces, en el punto 2, que es este de acá, se reduce el diámetro a la mitad. Entonces tenemos 0, bueno, es el diámetro que es igual a la mitad de 0.3 metros, será 0.15 metros. Y ahora tenemos otro diámetro diferente en la salida del otro tanque. Y es un tercio. Entonces el diámetro aquí, pero aquí yo no sé si es un tercio de, no sé si es un tercio de los 30 centímetros o de los 15. Sí, ese es el diámetro, es un tercio del diámetro inicial. Entonces es 0.1 metros. ¿De acuerdo? Entonces quiero que tengan presentes el diámetro 1, diámetro 2
y diámetro 3. Entonces esto es 0.1. ¿Sale? Ok. Entonces, inciso A. Nos preguntan la rapidez con la que sale el agua hacia el depósito B, ¿no? Que es el punto 3. Entonces, ¿cómo sale esta agua? ¿A qué velocidad sale? Suponiendo que los depósitos son muy grandes comparados con el radio de la tubería. ¿Qué me están diciendo con lo del radio o sea, que es muy grande? Lo que quiere decir es que si esto se va a vaciar muy lento, entonces no vamos a tener velocidad arriba. Si no tenemos velocidad arriba, y fíjense, vamos a comparar, aquí lo que nos están preguntando es la velocidad con la que sale, ¿no? ¿Cuál es la velocidad? Entonces, aquí les voy a hacer vamos a ver. Este es el primer inciso que nos preguntan. Entonces, vamos a observar un par de cosas. Aquí, esto está al aire libre, por lo que la presión es igual a la presión atmosférica. ¿Ok? ¿Qué pasa de este lado? Pues también esto está al aire libre, entonces es la presión atmosférica. ¿Sale? Entonces, yo tengo toda esta agua que va a salir por hasta acá. Es un depósito muy grande que sale por un orificio. Entonces, puedo usar la ecuación de Torricelli, o Torricelli, no sé cómo se diga, yo creo que es Torricelli. Entonces, la velocidad en el punto 3, porque es en el punto 3, pues va a ser igual a la ecuación de Torricelli, que es 2 veces la gravedad por la altura. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es mi altura? Es la altura desde la parte más alta hasta mi punto de referencia, que es este de acá. Yo tengo 3 metros que mide la distancia entre que empieza la tubería y que sale al tanque de abajo, pero aparte tengo 2 metros de tanque lleno, ¿sale? Entonces, si sustituyo mis valores en la ecuación, me va a quedar de la siguiente forma. Tengo 2, y habíamos dicho que para este caso en particular, la gravedad valía por 10 metros sobre segundo, por la altura, que es de 2 más 3, que es 5 metros. Entonces, 2 por 10 me da 20, por 5 es 50. No, no, no. 20 por 5 me da 100. ¿Qué me pasa? ¿Que estoy loco qué? Entonces, la velocidad cúbica, digo, la velocidad 3 es igual a la raíz cuadrada de 100, y fíjense, estos son metros, y estos metros sobre segundo cuadrado. Entonces, me queda 100 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Si yo a esta velocidad le saco su raíz, la raíz cuadrada de 100 me da 10, y es 10 metros sobre segundo. Este estaba fácil. Nada más tienen que sustituir los valores y cuidar sus unidades, ¿no? Quizá yo me extendí un poco, pero rápidamente lo hacían. 2 por la gravedad por la altura. 2 por la gravedad es 10, 20. Por la altura es 100. Raíz cuadrada de 100 me da 10. Entonces, hasta ahí es el problema número 1. ¿De acuerdo? Ahora me preguntan el flujo en el punto 3 expresado en litros sobre segundo. ¿Sale? Entonces, el flujo U3. ¿A cuánto es igual? Entonces, para calcular el flujo a través de la tubería, se multiplica por la rapidez y por el área transversal. Digo, la rapidez por el área transversal. Entonces, nosotros ya habíamos sacado que la velocidad en el punto 3, ¿cuánto era? 10 metros sobre segundo cuadrado. Nada más sobre segundo, 10 metros sobre segundo. ¿Sale? Ahora, ¿qué me hace falta para yo poder sacar el flujo o el gasto? Yo me acuerdo que gasto era el área transversal por la velocidad. Entonces, fíjense que qué aplicado soy que no puse cuánto era la velocidad. La velocidad en este punto es 10
metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo la velocidad y necesito el área. Y yo sé que en este punto de aquí, mi diámetro medía 0.1 metro o 10 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, el, el diámetro aquí es 0.1 metros. Entonces, el radio va a ser de 0.05, es la mitad. ¿Están de acuerdo? Radio es 0.05, es la mitad de 0.1. Y el área es una tubería circular, o sea, es una tubería que mide de diámetro 10 centímetros, por lo tanto su radio mide 5 centímetros, y entonces lo vamos a expresar en metros, porque así tenemos casi todo. Entonces el área de esto sería 3.14 o pi por 0.05 al cuadrado. Esto es pi. Voy a poner pi. No, no. Ya. Si le hago así, no lo regresa. Bueno, vamos a hacerlo rápido. Q es igual a el área por la velocidad. La velocidad 3 es igual a 10 metros sobre segundo. Y nos están preguntando Q. Q3. Entonces, aquí el diámetro mide 10 centímetros. Entonces yo tengo una tubería que mide así 10 centímetros. Y el radio mide 5. ¿Sale? Entonces, pero estamos en centímetros. Nos vamos a trabajar en metros. Entonces, el área transversal será 0.05 metros al cuadrado. Es pi por radio al cuadrado, tal cual, ¿no? Por pi. Entonces yo tengo 0.05 al cuadrado es 0.025 por pi. ¿Sale? 0.025 pi metros cúbicos sobre segundo. ¿Sale? Ahora, si hacemos eso, 0.025 por pi, esto me da tiene un área de 0.79, no, 0.079 metros cuadrados. ¿Sale? Entonces, si yo esto lo multiplico por la velocidad, me va a quedar en 0.79 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, el gasto, el área es esta. Y el gasto, que ya me distraje porque se me borró todo el pizarrón. El gasto es 0.079 por 10, que esos eran los metros sobre segundos que tenemos aquí arriba. Por tanto, el gasto es 0.79 metros cúbicos sobre segundo, pero me lo están pidiendo en litros sobre segundo, entonces esto lo multiplico por 1000. Esto me queda como 1, 2, 3, son 790 metros, digo, litros sobre segundo. ¿De acuerdo? Muy bien.
Y ahora nos están pidiendo la rapidez del agua en los puntos 1 y 2. ¿Sale? Entonces, fíjense aquí. La tubería en el punto 1 tiene un diámetro 3 veces mayor que en el punto 3, que aquí abajo. Entonces, el área 1 es 9 veces mayor que el área 3. O sea que área 1 es igual a 9 veces el área 3. Entonces, la rapidez o la velocidad la velocidad 1 será la velocidad 3 por el área 3 entre el área 1, ¿no? Esta venía de acá. ¿Sale? Pero si esto es el área 3 y el área 1 es 9 veces el área 3, y quitamos esto, perdón, aquí me faltó la B3, fíjense, se va a cancelar. A ver. O sea, velocidad 1 va a ser igual a la velocidad 3 por el área 3 sobre 9 veces el área 3. Entonces, esta área 3 se elimina con esta y me queda entonces que es la velocidad 3 sobre 9. ¿Sale? Entonces, si yo tenía que la velocidad era de 10, tengo 10 entre 9, es mi velocidad 1, me da que la velocidad es 1.11 metros sobre segundo. Ahora, para el punto 2, si yo hago más o menos el mismo procedimiento, llegamos a que es 4.44 metros sobre segundo. ¿Sale? Entonces, este lo hacen ustedes ya. Y pues nada más, chicos, nada más. Eso es todo. Así se usa la ecuación de Bernoulli. Si se fijan, estuvimos moviéndonos en distintos puntos de una tubería con dos depósitos. Entonces, cada punto de estos tiene presión, tiene un área, tendrá su densidad, pero es la misma. Tiene una velocidad. ¿Qué más tenemos en la ecuación de Bernoulli? Tiene que estar, ¿no? Bueno, y tiene gravedad y altura. ¿De acuerdo? Gravedad y altura. Muy bien. Pues con eso terminamos la primera unidad del curso de módulo 8, que se llama Matemáticas y representaciones del sistema natural. Ahora sí creo que ya me podrán ver. Ya me ven. Ya me ven. Entonces, con eso terminamos la unidad 1. Vamos a hacer un examen hasta este punto. Vamos a hacerlo muy conceptual, muy sencillo. Es nada más para ver qué han estado entendiendo, más o menos. Y con las actividades, pues yo ya me doy cuenta, ¿no? También. Pero
pues ya tienen todo su contenido para una tercera parte de lo que tienen que hacer. Vean esto, hagan el único ejercicio que les pedí para ahora y la próxima vez empezamos con electricidad y magnetismo. ¿Sale? Espero que se estén cuidando todos todavía, que estén aprovechando las clases y para mí pues es un gusto estar aquí con ustedes. Entonces, hasta la próxima.